Seguinos en redes sociales. Síguenos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Es un placer presentarle y sumarla al interactivo de hoy a la doctora Florencia Nosita, pediatra. Florencia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Gracias. estás? Bienvenida. Gracias Hola. por sumarte al interactivo. Bueno, creo que es un temón, meningitis, justamente que hablamos todo el año, debería hablarse de meningitis, ¿sí? Esta inflamación de los tejidos que rodean el cerebro, que rodean la médula espinal, digo, puede ser bacteriana, puede ser viral, puede también suceder a causa de hongos, de parásitos. Sí, tal cual, como decís, esto es una enfermedad que es una enfermedad muy grave y que en general se produce por infecciones por cualquiera de los agentes que vos recién nombraste. En general, la mayoría son o por virus o por bacterias. Las que son por virus suelen ser más leves, que no suelen tener tantas secuelas, ¿sí? Suelen resolver como más espontáneamente. Y por otro lado, las que son bacterianas son las que son un poco más graves. En este caso ya hablamos de aquellas que pueden tener alguna mortalidad más alta, que pueden dejar secuelas, pero lo positivo es que las bacterianas, si bien son las más graves, son aquellas que podemos prevenir con vacunas. Bien, bien. Bueno, ahí está, es fundamental eso que te quería preguntar, porque quería hablar de los síntomas, qué síntomas iniciales nos pueden dar, que por ahí los padres deberíamos reconocer, ¿no? Y creo que por lo menos en el caso entonces de las bacterianas, digo, es importantísimo anticiparse a esto con las correspondientes vacunas. Tal cual. Sí, lo mejor es anticiparse, como decís, ¿por qué? Porque son enfermedades que evolucionan muy rápidamente. Muy rápido. A veces pasa que desde que comienzan los primeros síntomas, que ahora los vamos a charlar, hasta que puede producirse incluso la muerte, puede pasar solamente 24 o 48 horas. Entonces, siempre digo que es mucho mejor prevenir en este caso que curar. ¿Cuáles son los síntomas que hablábamos recién? Bueno, en general comienzan con síntomas que son un poco inespecíficos, que pueden ser comunes también a otras infecciones. Empiezan con fiebre muy alta, que cuesta bajarla con antitérmicos. En los bebés más chiquitos se va a acompañar de que estén irritables, muy molestos, y que no los podamos calmar con nada, o que estén muy dormidos, que no los pueda despertar fácilmente, que rechacen el alimento, por ejemplo, si están tomando el pecho, están con lactancia o mamadera, no quieran alimentarse. Y en los más grandes, ya que empiezan a poder manifestar los síntomas, nos van a decir que están con mucho dolor de cabeza, un dolor de cabeza que es muy intenso, que no se va fácilmente, que se acompaña muchas veces de rechazo a la luz, que también puede acompañarse de vómitos, de náuseas, cuello rígido, eso también es bastante específico. E incluso también hay un síntoma que se llaman petequias, que son puntitos en la piel, que tenemos que estar también atentos a la piel. Sobre todo los papás, las mamás, cuando revisan a ese bebé que está con fiebre, verlo bien y ver si tiene algún puntito en la piel que es de color rojo o violeta, y que cuando yo estiro la piel así como que en el lugar donde está, no va a desaparecer ese puntito. Eso quiere decir que es una petequia, y en ese caso, si está acompañado de fiebre, es muy importante consultar rápidamente a la guardia, como con cualquier... ¿De qué color es el puntito? Perdón, ¿me repetís eso, Flor? Son como puntitos rojos o a veces se pueden ver como violeta. Pero son... por ahí. Son varios puntitos. Exacto, empiezan a distribuirse y, digamos, al correr de las horas vas a ver que cada vez pueden aparecer más. No están en todos los casos, pero en algunos casos sí. Entonces hay que estar atento porque ya si yo veo que mi bebé está, por ejemplo, con fiebre y con estos puntitos que empiezan a aparecer, puede ser por otra cosa también, pero es importante consultar rápidamente para ver cuál es la causa que el médico pueda hacer como el diagnóstico, y en todo caso, si se necesita tratamiento, que sea bien rápido, por esto que hablábamos. Bien. Charlie, adelante. Solamente nos tenemos que preocupar por los lactantes y los adolescentes. ¿Qué pasa? Está buena tu pregunta, porque en realidad es una enfermedad que puede afectar a todas las edades. ¿Qué pasa? Nosotros en general hablamos más de los niños, los lactantes, porque sabemos que son los que más suelen estar afectados, ¿sí?, por esta enfermedad. Suelen ser los que en frecuencia mayor vemos. Pero primero saber que en cualquier edad se puede producir. Y después también saber que los adolescentes, más allá de que también pueden tener la enfermedad, son importantes porque son los portadores. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que llevan las bacterias a veces en su nariz, en su nasofaringe, sin saberlo, de forma completamente asintomática, pero son los que van a transmitir la enfermedad a aquellos más vulnerables, por ejemplo, a los bebés. Entonces también a los adolescentes hay que tenerlo en cuenta, no solamente por
poder tener la enfermedad, sino también porque son los que también tenemos que prevenir que no transmitan, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, un padre de un lactante que es extremadamente cuidadoso y no le gusta que le esté pesando el bebé. Digo, puede prevenir esto también a un contagio, ¿no? Ya que es por vía respiratoria. Sí, tal cual. A ver, esto es por vía respiratoria, suele ser sobre todo bastante cercano el contacto. En general Mm. necesitamos que sean contactos cercanos, se transmite a través de la tos, los estornudos, incluso puede ser al hablar, puede El ser como beso. decía, claro, los besos. Bueno, también en algunos países está visto que los adolescentes hacen un segundo pico justamente por todas estas medidas, ¿no? Que a veces de estar más hacinados, que también ayuda a compartir cosas, besarse, estar en Ok. clubs, en lo que sea, todo boliches y demás, genera también como mayor riesgo. Ujú, Lo ujú. importante es que en estos casos, más allá de que, a ver si podemos evitar también o mejorar que se propague con las medidas que conocemos, de lavarse las manos, de tratar de toser, ¿no? Con el codo y demás, todo lo que ya sabemos post pandemia, pero la Ujú. realidad es que esta es una enfermedad que la mejor forma de prevenirla es a través de la vacunación. Bien. Esa es la forma para estar más tranquilos y saber que podemos estar previniendo los casos de meningitis bacteriana por los distintos tipos de bacterias que tenemos. Hay un caso, doctora, hablando de vacunación, le iba a hacer otra pregunta, pero se me vino justamente por lo que decía esto último, que no está incluida en el calendario y que es dentro de Claro, todo común. Bueno, tiene un costo. Bueno, creo que lo más recomendable es, en todo caso, abonar la cifra para el que pueda hacerlo, por supuesto, pero lo importante sería también que se incluya esto en el calendario de vacunación, ¿no? De los más chiquitos. sí, tal cual. Sí, mira, por suerte, para la mayoría de las bacterias que producen meningitis tenemos vacunas en el calendario. Tenemos la pentavalente que está en Claro. antes, también la del neumococo, que también es una bacteria que si bien la asumimos más como de neumonía, también puede provocar meningitis. Y Ujú. tenemos la vacuna para el meningococo, que está incluida en los lactantes también, y una dosis en el adolescente. La tenemos incluida, pero la que está es para los serogrupos que son A, C, W, Y. Son esos Ujú. 4 tipos de meningococo. Hay otro tipo de meningococo, que es el B, el meningococo B, que hoy en día en nuestro país es el más frecuente. Ujú. Incluso en los lactantes, ya hace 2 años que de los datos que llegan al Malbrán, que es el instituto de referencia, el 100% de los casos en los lactantes es por este serogrupo, por el B, que, como decías, hoy no está incluida para todos los lactantes en el calendario. Claro. Solamente para aquellas personas que tienen algún factor de riesgo muy específico por alguna enfermedad, pero no para todos los lactantes. Esto es algo que Bien, sí, como dice, en el mercado privado sí lo encontramos, todavía claro. a nivel público no, pero sí saber, por lo Todavía. menos, consultarle al pediatra cuáles son todas las opciones que tenemos para prevenir la meningitis. Sí, definitivamente. Creo que esto es fundamental, doctora, como bien lo decía, que hay que saberlo, papás, mamás, que en el caso de que o por ahí, te digo, lo pagarían o, no, o pueden hacerlo, no tienen problema, pero a veces están desinformados, es nada más que eso. Claro, Uno no tiene la correcta información y piensa que está todo cubierto y no, ahí, claro, hay vacunas del calendario que no están cubiertas en tal lo que cual. refiere a meningitis. Yo para cerrar, doctora, le quería preguntar acerca de los efectos psicológicos, si puede haber o no, efectos a nivel psicológico en niños que, bueno, que hayan sobrevivido a una meningitis, incluso si no tienen secuelas físicas. Claro, sí, eso se ha visto. A ver, tiene muchas aristas esto, ¿no? Por un lado, ahí se Ajá, ve efectos en lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Que si bien no es algo psicológico en sí, también por ahí no, como decís, no es lo físico, algo que veamos, sino que se va viendo sobre todo después, ¿no? Cuando el chico se empieza a escolarizar y demás. claro, Y ajá, después, bueno, además de las secuelas neurológicas, también, como decís, hay ciertas cosas que tienen que ver con la esfera más psicológica, no solamente del paciente, sino también de la familia del paciente. ujú, Muchas veces son pacientes que pueden quedar incluso con alguna discapacidad o alguna, por ejemplo, amputación de alguno de sus miembros o Mm, cicatrices claro. cutáneas, que claro, eso, más allá de esa secuela en sí, lo que le va a generar también a ese paciente, porque es algo que va a hacer a largo plazo, va a ser por el resto de su vida, entonces eso también se ve que aumenta lo que son secuelas psicológicas. Así que sí, Ujú. es algo a tener en cuenta y que hoy en día cada vez más se está empezando a estudiar. Antes hablábamos solo de, bueno, lo que queda a nivel físico, ¿no? Solo claro,
que hay una amputación, en ese momento lo pienso desde el lugar de solamente lo físico, pero en realidad hay que ver cómo afecta a toda la familia también, todo eso que le está pasando a ese paciente, todos los controles que va a tener que tener posteriores y demás. ¿Y con las personas mayores, Doc? En las personas mayores lo que pasa es que la letalidad es mayor, es decir, los que contraen la enfermedad, los adultos mayores, se ve que tienen mayor letalidad. Pero también en cuanto a secuelas, pueden haber secuelas de la misma manera en cualquiera de las personas que padezcan la enfermedad. Se sabe que de los que sobreviven, alrededor de 1 de cada 5 pacientes que sobreviven va a quedar con algún tipo de secuela. Muchas gracias, Doc. Bien, gracias Doc, gracias por su tiempo y por toda esta información que nos ha traído en el día de hoy aquí al Interactivo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ustedes por informar sobre este tema. Un placer, hasta la próxima, doctora. La doctora Florencia Nosita, médica pediatra, por supuesto, conversando aquí en el Interactivo. Tema meningitis, ¿sí? Varias dudas, tipos de meningitis, cómo se ocasiona, cómo identificarla, bueno, las vacunas y más información que nos contaba justamente la doctora, que vamos a dejar para repasar en nuestra cuenta de YouTube, que a la entrevista completa para que la puedas escuchar las veces que quieras o también compartir, ¿sí? Ya volvemos.